Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este viernes 16 de diciembre de 2016 junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú, Paulina? Muy bien. Qué bueno. Tenemos harto que conversar durante este día. Espero que estos 30 minutos que vamos a tener no lo interrumpan, de cierto. No, porque fue una semana, la verdad, de los bancos centrales, una semana del dólar, una semana de las bolsas, una semana de noticias nacionales también, bien importantes de esta mirada a los bancos europeos. La verdad que partimos con los indicadores para irnos de lleno al análisis de cada uno de ellos. Partimos con Asia. El Nikkei avanzó hoy día un 0,66, Hang Seng abajo un 0,18, Shanghái arriba un 0,19. En Europa el FTSE 100 de Londres decreció un 0,12% y las otras bolsas que nosotros revisamos aquí en nuestro programa al alza. CAC 40 de París 0,05, DAX alemán 0,17, IBEX 35 0,60. En Estados Unidos el Dow Jones crece un 0,12%, pero el Standard & Poor's y el Nasdaq están a la baja, un 0,11%, el Standard & Poor's y Nasdaq un 0,12%. A nivel local el IPSA está subiendo a esta hora un 0,38% y el IXPA también aumenta un 0,33%. Bueno, fue una semana donde el precio del cobre tuvo una caída bastante importante, casi un 3%, y hoy bajó un 0,59% en la Bolsa de Metales de Londres, en $2,56 quedó la libra contado grado A. Pero el que tuvo un alza importante fue el precio del dólar, 22 pesos durante esta semana. Comprador 6,73,4 y vendedor 6,73,7. Esto lo habíamos dicho que una vez que la Reserva Federal hablara sobre este aumento de tasas, que luego te voy a preguntar, iba a haber un aumento del tipo de cambio, que también además, Alejandro, coincide con una baja en el precio del cobre. Recuerden que nos puede escuchar online a todos ustedes en www.infinita.cl y nos puede seguir a través de nuestro Twitter, @infinitafm. ¿Por dónde quieres que partimos? No me digas por el principio. Podemos partir a nivel internacional. Bueno, partamos por el medio, entonces. Por el medio. ¿Y cuál es el medio para ti? Llegaste divertido hoy día, Alejandro. Me parece bien, dando este humor que de repente en el mes de diciembre uno lo pierde un poco. Entre que uno corre, entre que está cansado, entre que tiene demasiadas actividades en un mes. Sí. Yo me concentro el 30 de diciembre y me olvido todo lo demás. Yo sé, te vas a tu preciosa ciudad ahí al sur donde están sus pingüinos y ahí él se entretiene. Hiberna. Ya, vámonos al análisis. Fíjate que en Estados Unidos hoy se conoció la inflación del mes de noviembre, un 0,2%. Ayer fue eso. Ayer en la tarde, sí. Una variación anual gradualmente y medida subyacente en un 2%. Sí. Días después, ¿no es cierto?, de conocerse los datos de la Reserva Federal, que hace este aumento de tasa, que ya estaba sumamente previsto. El 100% de las apuestas hablaban de un aumento de tasa en 25 puntos base, es decir, de un 0,5 a un 0,75%. Pero lo que el mercado quedó un poco sorprendido es en el aumento de tasas para este 2017. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Sí, bueno, a ver, primero que nada recordemos que a fines del año pasado, en diciembre, cuando fue el primer aumento de tasas desde el año 2006, la Reserva Federal anticipó 4 alzas de tasa para este año. 4. No 1, ni 2, ni 3, 4. Y parecía posible que ocurriera tal cosa. Sin embargo, por diversos factores, se dio solo una. La economía norteamericana estuvo débil todo el primer semestre. Tuvimos el Brexit. Entonces, hubo factores que llevaron a que estas 4 alzas se transformaran solo en una, la de hoy día, o sea, la de esta semana. Y el mercado estaba esperando 2 alzas, un anuncio o un mensaje de 2 subidas para el año que viene. La Reserva Federal piensa que son 3. Yo creo que aquí, independientemente de cuántas
alzas uno estime que son necesarias o apropiadas, porque es algo que además va a haber que ir viendo a lo largo del año. Claro, el mercado se sorprendió, eso fortaleció el dólar, hizo subir algo más las tasas de mercado y ha tenido repercusiones, por ejemplo, en el tipo de cambio nuestro. Sin embargo, si bien yo comparto en principio la posición que planteó la Reserva Federal, no hay que olvidarse que la tasa de interés sigue siendo muy baja, que la política monetaria, por lo tanto, sigue siendo extraordinariamente expansiva. ¿Cuál es la tasa de equilibrio, Alejandro? Ellos hablan de 3% en el largo plazo, o sea, 1% real, porque la meta de inflación es 2%. Entonces, ¿Y eso es un símil en el mundo o varía dependiendo de la economía? No, varía de país en país. De hecho, es más baja de lo que se estimaba antes del 2008, antes de la gran crisis, que era 4% la tasa neutral, o sea, 2% real. Y bueno, en Chile ha cambiado también con la disminución del crecimiento potencial. Depende mucho del crecimiento potencial, de los spreads que hay con otros países, etcétera. O sea, por ejemplo, en Japón la tasa real aparentemente es cero o negativa, la de equilibrio. Entonces varía mucho, depende de las condiciones de cada país. Pero respecto de esta perspectiva de 3 alzas, yo creo que, bueno, va a haber que irlo viendo, pero lo que es un hecho es que la economía se ha fortalecido mucho. No solo porque el crecimiento del tercer trimestre fue bastante más sólido, ese 3,2% que se va a rectificar o ratificar la próxima semana, sino que también tenemos desempleo que está bajo 5%, vemos que hay ciertas presiones en los salarios al alza, por sobre la productividad, que no ha crecido mucho, y vemos, como tú mencionaste, los precios están comenzando a subir. La inflación a nivel de consumidor se está acelerando de a poquitito. Antes de ayer o el día anterior, cuando se entregó los precios mayoristas, ahí se ve mucho más claramente una tendencia al alza en la inflación, que había estado negativo durante mucho tiempo, y por lo tanto todo hace pensar que los precios van a tender a comportarse menos favorablemente durante el año que viene que este año, y por lo tanto se justifica pensar que la tasa de interés puede subir 3 veces. Ahora, si sube 3 veces, igual va a quedar en un nivel que es sumamente bajo. Con 3 veces va a quedar en 1,5% aproximadamente. Y estamos diciendo que la tasa neutral es 3%. Entonces, todavía la política monetaria va a seguir siendo expansiva. En una de esas, ojalá no ocurra, pero en una de esas hasta tienen que acelerar el ritmo de incremento en la tasa de política. Bueno, eso sobre todo también por los riesgos inflacionarios inherentes a lo que se pueda materializar o a los anuncios que ha hecho Donald Trump con respecto a mayor infraestructura. Efectivamente. Y eso podría, como dices tú, acelerar el aumento de la inflación. Claro, ahora nada de eso está internalizado en el juicio de la Reserva Federal. De hecho, sus proyecciones, sobre todo de actividad y de desempleo, se mantuvieron prácticamente idénticas a las que tenían. 4,6 más o menos de aquí al 2018. Sí, entonces no lo están internalizando porque todavía no hay nada claro tampoco respecto de qué es lo que va a hacer concretamente el presidente Trump a partir del 20 de enero. Pero también hay que recordar o mencionar un hecho que es recontra complicado, y es que el ciclo de Estados Unidos está yendo en una dirección, no diría que contraria, pero sí bien diferente a la del resto del mundo desarrollado. O sea, Europa, Japón, los países, no sé, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, están todos con tasas de interés muy bajas, sin ninguna perspectiva de subirla. Y mientras Estados Unidos ya ha estado subiendo y va a seguir subiendo. ¿Y qué efectos puede tener eso? Bueno, el efecto principal es el que hemos notado desde hace ya depreciación bastante tiempo, es el valor del dólar. Claro, el dólar se ha fortalecido mucho. Si bien eso, o sea, la depreciación, que es la contraparte de eso en el yen, sobre todo debe tener felices a los japoneses y debe tener felices a los europeos también. Viste que el euro llegó, dicen a que 1,04. a 1,04 y las proyecciones para el 2017, Alejandro, que podrían llegar a la paridad. ¿Tú crees que eso es posible? No, yo creo que está más o menos ya internalizado todo, a menos que la subida de tasa sea mucho más agresiva en Estados Unidos, pero yo creo que por ahí va a andar, tal vez un pelo menos, pero no creo que llegue al 1-1. Pero esto hace que para Estados Unidos sea complicado subir mucho la tasa también, porque significa que sus exportaciones pierden competitividad, significa que entran más importaciones y bueno, la misma apreciación de la moneda, del dólar, tiende a generar algunas presiones a la baja en los precios, o sea, tiende a ayudar a corregir un poco el problema de inflación que podría presentarse. Entonces, igual ahí hay que ir viendo cómo se dosifica
por ese lado el tema de la subida de tasas. Fíjate que el que hizo ajuste, porque fue una semana bastante activa en los bancos centrales, tuvimos la Reserva Federal, el Banco Central de nuestro país, y hoy día hay datos con respecto al Banco Central de Perú y también al Banco Central de México, porque decidió México aumentar su tasa de política monetaria en 50 puntos base, ubicándola en 5,75. Tú decías, ¿no es cierto?, que Estados Unidos era 3%, y sobre todo por las presiones inflacionarias, por esta depreciación que ha tenido el peso mexicano. Sí. El Banco del Perú, por ejemplo, el Banco de la Reserva, decidió mantener la tasa de referencia también bastante más alta que la de Estados Unidos y la nuestra, un 4,25. Y ahí está, dicen que esta decisión se encuentra alineada con una expectativa de inflación de un 2% para fines del 2017. Sí, lo de México es extremadamente complicado. O sea, yo creo que incluso, yo creo que probablemente el alza de tasa era inevitable, pero es un escenario muy, muy complicado porque efectivamente ha habido una devaluación del peso mexicano muy fuerte. Eso está teniendo ya efectos en la inflación que ha subido, pero además tenemos un efecto en la actividad económica que estaba relativamente débil. Si es que el Estados Unidos toma algún tipo de medida contra México por la vía de renegociar el NAFTA o por la vía de gravar de alguna manera las remesas que los mexicanos residentes en Estados Unidos envían a México, cualquier tipo de medida, y de hecho ya la inversión se ha estado viendo resentida porque hay incertidumbre respecto de, si van a poder seguir exportando a Estados Unidos. Exactamente, la industria automotriz se decía que estaba muy afectada y con mucha incertidumbre porque sabemos que gran cantidad de la producción de Estados Unidos se hace precisamente en México. Exactamente, pero es una cosa combinada, no es lo que dice Trump de que en México se arman baratos los bienes con todas piezas mexicanas y que eso se envían a Estados Unidos. Hay un flujo en ambas direcciones, no es tan sencillo ponerle trabas al comercio ahora como podría haberlo sido 20, 30 o 40 años atrás. Pero al punto que iba es que esta combinación de factores, por un lado medidas de Estados Unidos contra México, o que por lo menos alteran la estabilidad de la economía mexicana, por otro lado política monetaria restrictiva, puede generar una recesión finalmente en México. Entonces eso es complicado. Y lo de Perú yo creo que es un compás de espera normal. Es probable que ellos estén en condiciones de bajar la tasa política en los próximos meses, en la medida que el sol se mantenga. Estoy hablando de la moneda mexicana, sí. no del que brilla aquí afuera. El sol peruano. El sol peruano. En la medida que se mantenga relativamente estable frente al dólar. Y fíjate que hablando de Perú, y para cerrar un poco primera parte del programa, también las que se están adelantando a producir más con respecto a las alzas de los precios de los metales son las mineras peruanas. Hay un adelanto de la producción para aprovechar específicamente este alto precio de los commodities. ¿Un alto precio, a tu juicio, que se mantendría, Alejandro? Es la pregunta del millón. Bueno, ahora que subió, claro, todo el mundo se ha subido al carro de que el cobre sí, claro, tiene que estar más caro, y hemos visto en esta semana y en la anterior a un montón de analistas internacionales ajustando al alza sus proyecciones de precios para el año 2017 y 2018 incluso. Da la sensación de que hay algo más estructural, algo más permanente en esta subida, que simplemente algo especulativo o 100% especulativo que podría haber motivado un aumento transitorio en el precio del cobre. Por otro lado, hay que recordar que el precio del cobre era el que estaba más atrasado entre los commodities y que no había repuntado de la manera en que lo habían hecho muchos otros. Por ejemplo, el carbón ha subido muchísimo, el hierro ha subido, ha habido un montón de materias primas que han aumentado su precio. Entonces yo creo que al menos parte de este aumento se va a mantener. No sé si 2.65, 2.70, pero 2.40, 2.45 parece una apuesta razonable para el año que viene. Lo que es un muy buen precio, entre paréntesis. Considerando lo fuerte que está el dólar, el poder comprador de esos $2.40 es mucho mayor de los $3 que había hace un año y medio. Exactamente, cuando eran 400 pesos. Más o menos, la relación cuando el dólar, sí, 400 pesos chilenos era eso, pero incluso poder comprador en el exterior, por ejemplo, el precio en yenes o en euros ha subido muy fuertemente.
Así es que yo creo que esa es una buena noticia, pero que nosotros no estamos muy en condiciones de aprovechar, porque aquí los yacimientos que están en explotación operan normalmente a plena capacidad siempre, y no hay proyectos nuevos que estén por operar y ni pueden adelantarse, por lo tanto, el inicio de sus actividades. Entonces, exactamente, y ahí está la capitalización también que hace el gobierno de Codelco. Podría ser un espaldarazo, pero son proyectos, como dices tú, que toman tiempo. No es está la capitalización y mañana comienzo a producir, son años que hay detrás. Ya son las 2:19, estoy conversando con Alejandro Fernández, él es gerente de estudios y socio de Géminis. Alejandro, hacemos una pausa y ya volvemos. Cortita, sí. Cortita. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Fue rápida la vuelta, Alejandro. Todo bien, todo bien. Estoy conversando con Alejandro Fernández. Él es gerente y también socio de Econs. No, perdón, de Géminis. Uy, se me cruzaron los cables. Perdón, la maté. Mal, todo mal. Ya, ¿sería todo hasta luego? No se vaya. Perdón. La neurona se me bloqueó. Vámonos a las clasificadoras de riesgo, que esta semana la verdad que pusieron una nota de alerta con respecto a nuestro país, y fíjate que hoy día también se habla sobre baja la ponderación a bancos como el Banco del Estado y Banco Santander. Sí, bueno, si tú recuerdas, a fines de septiembre o comienzos de octubre, cuando estábamos hablando de los anuncios sobre el proyecto de ley de presupuesto para Chile, yo te comentaba que no entendía la reacción de la mayoría de mis colegas, que decían que era fantástico lo que estaba haciendo el ministro Valdés aquí, cuando en realidad era lo mínimo que estaba haciendo para que no hubiera mucho ruido en el ambiente de las clasificadoras de riesgo, pero en eso me equivoqué. Y yo te decía, la política fiscal no es contractiva, el déficit fiscal va a aumentar el año que viene, etcétera. O sea, decía, esto es peligroso, la situación fiscal se ha deteriorado de manera muy sostenida, esto no es un problema de este año, ni del año pasado, es un problema que viene hace 8 años. Entonces, cuando uno recuerda que la clasificación de riesgo de Chile depende de la fortaleza macroeconómica de nuestra economía, de los pilares fundamentales que son un manejo macro serio y responsable, por el lado fiscal, por el lado monetario, con política coherente de tipo de cambio, etcétera. Bueno, se encuentra con que estamos en una situación fiscal que se sigue deteriorando, que cuando uno saca la foto dice, pues esta foto no es mala. O sea, si uno compara la foto de Chile con la foto de cualquier país o de grupos de países o lo que sea, la foto de Chile sale bastante mejor que la de la mayoría de los países. Sin embargo, la película es mucho peor, porque cuando uno toma la película desde el año 2008, 2009 en adelante, empieza a haber un deterioro progresivo donde la deuda como porcentaje del producto se ha multiplicado por 5. O sea, y eso es precisamente la luz de alerta que enciende las clasificadoras de riesgo, es el ritmo. Exactamente. No tanto la cantidad de deuda, sino que el ritmo con el cual en estos últimos 8 o 10 años ha aumentado la deuda. ¿Cuál es la deuda que tenemos actualmente? Estamos en... ¿25? No, este año vamos a terminar en 22% del producto aproximadamente. 22% del producto. Sí. Claro, ahora, si lo raro fue que Standard & Poor's y Moody's, que son las otras dos clasificadoras importantes, hace unos meses mantuvieron el panorama, o sea, estable, y la clasificación desde luego también. Pero el problema aquí es que esta es una luz amarilla a la que yo creo que hay que hacerle mucho caso. O sea,
Es cierto que es normal que las clasificadoras a veces reaccionen después que el mercado, porque muchas veces cuando ellas cambian una clasificación, el mercado ya te bajó la nota por la vía de aumentarte lo que te cobra por sobre las tasas de referencia para prestarte plata. Y eso va a pasar inevitablemente en algún momento si es que no se observa una conducta responsable de parte del fisco. Y aquí el problema que hay es que se están comprometiendo muchos gastos para los años que vienen. Ya es un hecho que la reforma tributaria no da para financiar todo eso, porque el crecimiento, en vez de ser 4,5% o 5%, que fue lo que se supuso cuando se implementó la reforma tributaria, no va a llegar ni a 2. No va a llegar ni a 2. Entonces claramente hay un problema de recaudación que hace que, si no se busca algún arreglo, el problema siga empeorando. Y si sigue empeorando, vamos a perder la clasificación de riesgo actual y eventualmente el grado de inversión también. Entonces, a mí lo que encuentro más preocupante es que hay alguna gente, especialmente en el ámbito político, que ha tratado de minimizar el significado de esta noticia. Como que ¿por qué le ponemos tanto acento? ¿Por qué le tenemos que rendir pleitesía? ¿Te acuerdas cuando criticaban al ministro Valdés? ¿Por qué nosotros teníamos que casi rendirle pleitesía a las clasificadoras de riesgo? Es un argumento estúpido completamente, porque en realidad no se trata de rendirles ninguna cosa a las clasificadoras. Y finalmente, aunque no hubiera clasificación de las clasificadoras, el mercado te pasa la cuenta igual. Entonces, por la vía que te financiarte te cuesta mucho más caro que antes. O no te prestan abiertamente si es que la situación se deteriora mucho. Entonces, aquí no se trata de darle el gusto a nadie, se trata de que lo que fue nuestra tradición por muchos años de manejo macro responsable se está dejando de ser responsable, se está poniendo un poquito irresponsable. Y si seguimos por ese camino, vamos a terminar mal, porque finalmente no es la opción, como mal pone hoy día mi ex profesor András Sutov hoy día en una carta en el Mercurio, entre los pobres y resolver los problemas de equidad y la solvencia fiscal. Ambos problemas están directamente vinculados. Si no hay estabilidad macroeconómica, ninguna política antipobreza, antidesigualdad va a funcionar. O si funciona por un rato y después la inflación desatada, la caída del crecimiento, te destruyen todo. Entonces, para que cualquier política de bienestar funcione, es requisito indispensable la estabilidad macroeconómica, que haya fundamentos sólidos en eso, que no haya inflación, que la situación fiscal sea sostenible. Si no es así, nada funciona, y esa experiencia la tenemos. O sea, lo peor de todo es que ya hemos estado ahí. Entonces, y sobre todo también, como hablan los libros de economía también, ¿no es cierto? Son las tendencias, un crecimiento económico, un punto de crecimiento económico genera mayor posibilidad de retribuir que aumentos de un lado hacia el otro. Porque obviamente también eso empieza el engranaje productivo a funcionar, Alejandro. Y eso yo creo que no está dentro de este análisis, porque es importante, porque si hay crecimiento económico, hay más trabajo, hay más posibilidades que la gente acceda a mejores alternativas salariales. Hay un engranaje que se empieza a mover, hay mayor confianza, y eso genera este círculo virtuoso. Exactamente. Hay mucha gente que ha vuelto a pensar en que la economía es un juego de suma cero, que tú le das más a uno y otros tienen menos, cuando eso no es cierto. O sea, cuando uno va por el camino que estamos yendo nosotros, finalmente termina siendo un juego de suma negativa, que todos pierden. Pero como tú dices, si es que el crecimiento, o si se dan bases para un crecimiento más acelerado, para el mejoramiento de la productividad, finalmente es un juego de suma positiva, porque todos ganan. Y tú puedes repartir y puedes redistribuir y puedes hacer lo que se te ocurra, manteniéndote dentro de un marco razonable de responsabilidad macroeconómica. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Entonces yo creo que eso es lo esencial. Es que es imprescindible la responsabilidad macroeconómica para que el otro funcione. O sea, sin responsabilidad macroeconómica, todo lo demás es un desastre. Y eso lo tienen claros muchos, pero que no se atreven a decirlo. Dentro de los partidarios del gobierno me refiero. Bueno, y hablando de responsabilidad política monetaria, se nos abre el último IPOM el día lunes. A mí me encanta adelantar contigo los hechos de la próxima semana, pero me gustaría que analizáramos un poco el escenario que se abre en este estreno, como digo yo, en sociedad, la sociedad parlamentaria que hace el nuevo presidente del Banco Central, Mario Marcel. Sí, bueno, lo primero es que
en la reunión de política monetaria del día 13 hubo un cambio en el sesgo, relativamente sutil, no fue demasiado intenso, demasiado claro, o sea, como dando a entender que no están totalmente convencidos de que sea urgente bajar la tasa de política monetaria o que sirva para algo, pero sí dieron las señales en ese sentido. Y el día 19, cuando se presente el último IPOM del año, el primero de Mario Marcel como presidente, podremos averiguar si es que esta mirada más proclive a bajar la tasa política monetaria es algo que podríamos interpretar como un proceso inminente o un proceso que puede tomar todavía varios meses más. Yo creo que luego de lo que sucedió con la Reserva Federal, que yo creo que era un hecho que había que esperar, el Banco Central debería tomárselo con cierta calma. O sea, yo creo que pensar en bajar la tasa desde el punto de vista de la actividad, del empleo, no va a ayudar en nada. Tenemos tasas de mercado que son récord histórico por lo bajas. Es difícil que pueda haber mucho aporte por ese lado. La política monetaria ya es expansiva, lo ha sido permanentemente, tal vez no mucho, pero es expansiva, y por lo tanto yo creo que hay que tener alguna cautela y tal vez en la reunión de enero, si es que las condiciones están dadas, hacer un anuncio más concreto de un programa, baja. De un programa para el 2017. Exacto, pero yo creo que efectivamente, como tú decías, el día 19, la presentación del IPOM debería permitir tener más claro qué es lo que está pensando ahora el Banco Central respecto de qué tiene que hacer hacia adelante con la política monetaria. Hablando del 2016, ¿cuál es la cifra que cierra el crecimiento de nuestro país y la proyección para el 2017? Bueno, a estas alturas ya hay poca incertidumbre respecto de cuál va a ser el crecimiento de este año. Tenemos acumulado un 1,6% entre enero y octubre, y yo creo que ese es el número más probable. Hay una pequeña probabilidad de que sea 1,7 y una pequeña, aunque un poquito más grande, probabilidad de que sea 1,5. Pero ese es el rango. Eso suponiendo que no se revisan los datos hacia atrás, cosa que sí ocurre. Pero yo creo que eso está por ahí. Para el año que viene yo creo que el grado de incertidumbre que hay es gigantesco. Gigantesco primero porque a nivel global hay un nivel de incertidumbre muy alto, básicamente por factores políticos. O sea, lo de Trump, lo del Brexit, lo de las elecciones en Alemania, en Francia, en Holanda, probablemente en Italia. Y eso evidentemente genera algún efecto en nuestra economía también. Por otro lado, tenemos las elecciones nuestras. Nosotros tenemos otro ingrediente adicional de incertidumbre a la que nosotros importamos del exterior. Exactamente. Y eso en un escenario que hoy día se ve más enredado que nunca. O sea, probablemente nunca a un año o a menos de un año de las elecciones había tanta incertidumbre respecto de quiénes van a ser los candidatos y de quién puede ganar, porque si no sabemos los candidatos tampoco sabemos quién va a ganar. Entonces eso, si le sumas el hecho que la economía ha dado señales claras de esa aceleración en los últimos meses, no solo por el IMASEC negativo de octubre, es una tendencia que uno puede documentar desde un poco antes. Entonces todo eso indica que el año 2017 va a partir lento también. O sea, está terminando lento el 2016, probablemente el crecimiento del cuarto trimestre va a ser 1% o incluso podría ser menos. Y por lo tanto el primer trimestre con seguridad, tal vez el segundo del año que viene, van a ser relativamente lentos. Entonces, tú me preguntas hoy día, yo diría 1,9 es una cifra razonable, que tiene un cierto optimismo porque implica que mejoramos un poquito y que iríamos además de menos a más durante el año, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que es más una expresión de buenos deseos que algo muy, muy sólido, porque así como nos hemos dado estas sorpresas importantes este año y el año pasado también, a pesar de que el año pasado fue mejor que el 2014, yo diría que no hay razones para estar muy optimistas. O sea, después de 3 años de estancamiento es difícil pensar en una recuperación si es que no hay cambios más profundos. Bueno, eso tendremos que irlo monitoreando. Se nos acabaron estos 30 minutos de programa, Alejandro. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy.
Encantado, Paulina. Que Que estés muy tengan un bien. excelente fin de semana. Gracias, tú también. Y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.